Conversamos esta noche con Isabel Pla, una de las voceras del comando de Evelyn Matei. ¿Cómo está, Isabel? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Álvaro, y un saludo a la audiencia en este inicio de Fiestas Patrias. Claro que sí, estamos todos en esa. Oiga, ¿qué mirada tiene sobre lo que pasó con Jimena Rincón? ¿Cómo impacta ahí el comando? A ver, yo creo que hay tres cosas que son bien, como tres puntos que son interesantes de marcar. Primero, la diferencia entre la reacción que tuvo Demócratas y la propia Jimena Rincón respecto de la reacción que tuvo el Partido Comunista la semana pasada, cuando la candidatura de Daniel Jadwe fue impugnada y el Tricel acogió ese fallo. Demócratas y la propia Jimena Rincón acogen un fallo adverso, lo critican, por supuesto, pero reconocen la institucionalidad que tiene el país. El Partido Comunista, su secretaria general la semana pasada acusaron un atropello, un desconocimiento de los derechos humanos de Daniel Jadwe y amenazaron con recurrir a tribunales penales internacionales. Y ese es un punto muy importante. Lo segundo, lo planteaste tú, quien dijo la nota, hizo la nota, hay una diferencia entre las razones por las cuales el Tricel acoge la impugnación de un candidato y de la candidata. En el primer caso, en el caso de Jadwe, por una razón cierto de tipo penal, el candidato está incurriendo en una de las causales que impide una candidatura que está establecida en la Constitución al estar acusado por un delito que puede tener pena aflictiva. Y Jimena Rincón lo que enfrentó es un fallo del Tricel, cierto, que hace una interpretación de una norma electoral. Hay otras interpretaciones. Y en tercer lugar, lo que tú me preguntas, claro, por supuesto que afecta no solo a los partidos que representan estos candidatos, en el caso de Jimena Rincón a Demócrata, sino también a la coalición, a Chile Vamos, ¿cierto? Había una proyección en el Maule en el que se planteaba la posibilidad de que de 5 escaños hasta 4 incluso podrían ser elegidos escaños por la oposición, con la salida de Jimena Rincón, que tiene una densidad electoral bien importante, esa posibilidad se disminuye. Muy probablemente sean elegidos 3 senadores de los 5 escaños que hay en esa región, y las dudas van a ser, ¿cierto?, de quién va a ser ese tercer escaño, si va a ser de Chile Vamos o va a ser de la coalición que encabeza el partido de José Antonio Kast y Social Cristiano, y va a quedar siempre pendiente la duda si pudo haberse elegido un cuarto escaño. Sí, ahora, sí, Rincón apuntó a Paulina Bodanovich directamente, a la presidenta del PS. ¿Le parece que está bien eso, que ella fue la que finalmente movió influencias para generar este resultado? Bueno, yo desconozco si fue así o no fue así. Lo que está claro es que Paulina Bodanovich es candidata por primera vez en esa región, porque ella está, cierto, ejerciendo el cargo en el que fue elegido el hoy ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y evidentemente que el Partido Socialista además mostró en las primarias y antes en la elección municipal una mayor debilidad electoral, y la salida de Jimena Rincón despeja el camino, aun cuando el Partido Socialista en esa región no lo tiene fácil. Enfrentan una candidatura de Beatriz Sánchez, que aun cuando no es del Maule, es una figura de conocimiento nacional, fue candidata presidencial en el 2017, después fue convencional, ha sido muy protagonista de la política y tiene, cierto, un reconocimiento en todo Chile, y también enfrenta la propia Paulina Bodanovich, enfrenta la candidatura de Naranjo, que esta vez no va en la lista del Partido Socialista, porque renunció al partido, ¿cierto?, y va en la lista del Frente Regionalista Verde, y eso también amenaza la elección de los escaños que podrían elegirse en esa lista única que lleva el Frente Amplio, el Partido Comunista y el socialismo en esa región. Sí, entonces, efectivamente, está amenazada. Ahora yo no sé si efectivamente ella pidió la impugnación, no conozco eso. Sí. Probablemente Jimena Rincón, que está mucho más adentro y comparte con ellos, con sus compañeros de Senado todos los días, pueda tener más información. En todo caso, hay aquí evidentemente, por las reacciones que estoy viendo, porque las reglas electorales son las reglas electorales y los tribunales son tribunales y hay que respetar sus fallos, pero estoy escuchando las reacciones de los parlamentarios oficialistas. Hay, cierto, una expresión de felicidad frente a una
a una senadora que efectivamente cruzó la frontera de la centroizquierda, especialmente en el 2022, encabezando, fue una de las voces más fuertes del rechazo a la propuesta constitucional de la Convención, y luego formó su propio partido, y hoy día dan un paso más, Sí. ¿cierto?, al respaldar la candidatura de Elin Matei. Hay ahí una Isabel. expresión como de cierta felicidad, mucho más allá de acoger como parlamentarios el fallo de un tribunal. Sí. No percibimos casi ninguna expresión cuando el mismo Trisell desacreditó o anuló la candidatura de Daniel Jadwe, aun cuando las razones son muchísimo más onerosas, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ética y de lo que significa un proyecto político que tiene que apegarse a la probidad, a la transparencia. No vi expresiones de esa naturaleza, más bien vimos bastante silencio, pero yo creo que este es un capítulo que ojalá se cierre lo antes posible. Yo valoro a Jimena Rincón, la conozco, además tengo una cercanía con ella desde niña, porque las dos somos de Concepción y nuestras familias fueron cercanas hace muchos años atrás, entonces he tenido durante mi vida una relación al margen de la política con Jimena Rincón, y la reconozco como una mujer inteligente, preparada y siempre muy correcta. Sí, le quería preguntar también por las declaraciones de Matías Walker, el otro senador de Demócratas. Él habla de un voto político de Gabriel Asensio, el exdiputado, ex-TC, que votó a favor de Orrego y Jadwe, que de alguna manera le están pasando la cuenta acá a Jimena Rincón. Bueno, era predecible, ¿cierto?, que estando una figura demócrata cristiana, que hizo además en redes sociales, ha tenido, ustedes mismos tienen un registro de las expresiones, de las opiniones del ministro hoy día Asensio en el Trisell, respecto de la nueva constitución, respecto a una serie de motivaciones políticas, y también incluso frente a Jimena Rincón hace algunos años, cuando inició el proceso de formación de demócratas, que uno podría imaginarse que debió inhabilitarse. Yo creo que con opiniones así tan expresas, probablemente debió inhabilitarse, porque la opinión pública tiene derecho a pensar que su juicio imparcial está anulado cuando ha expresado así con tanta fuerza opiniones contra la persona respecto a la cual tiene que definir una candidatura. Me sorprende que el equipo jurídico que representó a Jimena Rincón no haya previsto esa situación, y probablemente tiene que haber alguna instancia en donde quien está representando una candidatura, en este caso la de Jimena Rincón, pueda plantear la posibilidad de que un ministro que ha expresado opiniones muy adversas frente a esa persona se inhabilite para analizar una impugnación. Me parece bien delicado, delicado. Ahora, y creo que el Tribunal Electoral tiene algo que decir respecto de eso. Seguro. Isabel, se habla también de una suerte de empate, ¿no?, en el Trisell, también por lo de Jadwe. ¿A usted le parece atendible esa explicación? Esta mañana en la radio partimos justamente con ese tema. Yo creo que lo primero, cuando uno conoce la noticia de que el Trisell acoge la impugnación de la candidatura a Jimena Rincón, uno lo primero que se imagina es que hay una no sé si una intención, pero queda en el ambiente, en el ambiente político, y también probablemente en el de muchos chilenos que siguen estos temas, la idea de un empate. Puede ser casualidad, o puede ser también el deseo a lo mejor no expresado del tribunal de empatar. Aun cuando, si uno lee el fallo bien, en detalle, lo que hace el tribunal es interpretar una norma. Hay que reconocer, sí, Álvaro, que el Servicio Electoral interpreta esa norma de otra manera, porque la misma senadora Rincón consultó al Servicio Electoral, y el servicio le dijo que el periodo no se reconocía el periodo como completo, y por lo tanto estaba habilitada, podía habilitar su inscripción a la reelección. Ahí queda en el ambiente una suerte de empate, y queda también en el ambiente algo bien preocupante, y por eso creo que tenemos que salir rápido de este tema, y es la idea de que a través de las impugnaciones del Tribunal Electoral y de las distintas interpretaciones, que hay un montón de normas que rigen las candidaturas, pueda efectivamente, ¿cierto?, frenarse
ciertas elecciones o intentar buscar todos los caminos para facilitar la elección en algunas circunscripciones o distritos en donde hay una mayor complicación. Y por eso, desde el punto de vista jurídico, creo que era mucho más claro la situación de Daniel Jadwe, es menos discutible que la situación de Jimena Rincón. La primera es una situación que está bastante bien definida en la Constitución, ¿cierto? Cuando dice que las personas no podrán ser candidatas, inscribir una candidatura cuando estén acusadas de un hecho que pueda merecer pena aflictiva. Creo que es mucho más clara esa situación que la situación de Jimena Rincón, que te reitero, Álvaro, el equipo de ella misma hizo las consultas previa a la elección al servicio electoral. El servicio electoral le dijo que que el camino estaba habilitado y que no había ningún problema. Bien. Y que no estaba consignado, ¿cierto?, la mitad de ese periodo que el Tricel ayer sí le reconoció, y por eso le dice usted no tiene derecho a una siguiente elección. Se nos acaba es complicado el tema y además... ¿ah? Se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer por esta entrevista acá en Tele 13 Noche, Isabel Pla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y un saludo muy grande a la audiencia. Buenas noches.